Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y entiendo que ya estamos en contacto con el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Buenos días, Hugo. Hola, ¿qué tal? Escúchame, voy a empezar por una pregunta personal. ¿Te estás cuidando? ¿Cómo estás en términos de cuarentena? Bien, personalmente bien, tanto yo como mi familia nos cuidamos y bueno, no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, porque conducir una central de trabajadores y un gremio como el nuestro, donde gran parte de los trabajadores están realizando tareas presenciales y otra gran parte está realizando tareas virtuales, bueno, requiere acompañar esas tareas de los compañeros y organizar su defensa y sus propuestas en este momento en el que además creo que hay un debate abierto en toda la sociedad para... Algunos hablan de la pospandemia, yo hablo de que la pospandemia se resuelve ahora, o sea que las medidas que tome el gobierno hoy y a quien escuche o a quien no escuche van a definir el futuro del país. Muy bien, bueno, voy a empezar por ese lado. Voy a empezar preguntándote porque hace pocos días atrás se reunieron gente de la CGT, ¿no?, con gente de la Asociación Empresaria Argentina. Por el lado de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Antonio Caló, Lingieri, Gerardo Martínez. Y por el otro lado, los dueños de las grandes empresas, Paolo Roca de Techín, Marcos Galperín de Mercado Libre, Sebastián Bagó, Héctor Mañeto de Clarín, Cristiano Ratazzi, Luis Pérez Compán, en fin. Anoche yo escuchaba el programa de Carlos Pañi y estuvo el presidente de AEA, que es Jaime Campos. Él dice que el primer acuerdo al que llegaron, yo me sorprendí, ¿no? El primer acuerdo al que llegaron es que la producción de bienes y servicios en la Argentina le corresponde al sector privado. Y yo digo, pucha, o sea que el Estado ahora no puede producir ni bienes ni servicios. Y ese es el acuerdo al que arribaron hombres de la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina. ¿Qué pensás vos de esto? Bueno, todos tienen derecho a reunirse con todos, porque no está mal. Ahora, el tema es para qué. Efectivamente. Si las reuniones son para consolidar el modelo de país que nos ha traído, y cuando digo modelo de país, digo modelo de producción, modelo de distribución de riqueza, modelo de relaciones sociales, que nos ha traído a este cráter social en el que estamos, si la idea es volver al 9 de diciembre, la verdad es que eso no está bien. Si la idea es presionar al gobierno para que flexibilice su posición ante los acreedores externos, eso no está bien. Si la idea es inhabilitar la capacidad del Estado para que sea rector el Estado como instrumento del pueblo argentino y de pueblo soberano para definir las reglas del funcionamiento económico, social, cultural del país, eso no está bien. Evidentemente acá hay sectores empresariales y un sindicalismo empresarial que se cree dueño del país, y cuando en realidad esto no es así, justamente porque han dominado el escenario político en los últimos años, esos que se creen dueños, es que estamos en la situación en la que estamos. Por lo tanto, es necesario construir desde el pueblo soberano perspectiva de participación de otros sectores de la pequeña y la mediana empresa, de otros sectores de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, que son los nuevos sindicatos que se han estructurado en los barrios, y de una intervención más activa del Estado con políticas diametralmente opuestas a las dictaminadas por
el neoliberalismo es la única posibilidad de salir de esta crisis. Uh-huh. Ustedes, con respecto al día 9 de julio, donde, bueno, hubo imágenes muy nítidas de un sector de la población que salió a defender la propiedad privada de manera abstracta, porque en realidad estaban defendiendo a casi un grupo delictivo que era la dirección de Vicentín, que había jodido la propiedad privada de los productores, de los acreedores, y eso fue una imagen, ¿no? Con gente, no tanta, pero que se reunió en distintos lugares, un poco expresión de la derecha tradicional argentina, y por otro lado el presidente que se reunió con la gente del Grupo de los Seis. Ustedes sacaron algo así como una tercer vía. ¿Qué querría decir una tercer vía, Hugo? Sí, fue una nota que firmé, una declaración en la cual yo digo que ese 9 de julio, además de esas dos fotos que vos decís que aparecieron en los grandes medios, hubo una tercer foto que no apareció en esos grandes medios, que fueron las movilizaciones que durante la mañana se realizaron en Rosario, en Avellaneda y en Reconquista, convocadas y organizadas por los trabajadores de Vicentín y del sindicato de aceiteros y desmontadores, y acompañados por una multiplicidad de organizaciones populares, apoyando la intervención y la expropiación de Vicentín. Y ese mismo día, a la mañana, hubo infinidad de ollas populares que funcionan todos los días, pero ese día se pusieron particularmente a la vista, engalanadas con la bandera argentina, en función de reivindicar una soberanía del Estado que esos mismos grupos que se movilizaron a la tarde, o ese mismo grupo de empresarios y dirigentes sindicales que se reunieron con el presidente, quieren negar. Entonces, hay una posibilidad, y el presidente nos pidió el día que asumió, que cuando creamos que se equivoque hay que decírselo, porque tiene la responsabilidad de ser un presidente que escuche a los distintos actores de su pueblo, y yo me atreví a decir, hay que abrir el diálogo a esos sectores que La Nación, Clarín, TN ocultaron. Hay que abrir instancias de diálogo, y eso y por eso es que hay que avanzar decididamente en la construcción de un consejo económico-social que ponga en la mesa a todos los actores, porque no se puede dialogar solamente con los más poderosos y no hacerlo con el resto. La Argentina la tenemos que reconstruir entre todos, claro, porque esos grupos poderosos la destruyeron en función de sus privilegios. Hoy sale una información en diversos medios que demuestran cómo los grupos económicos millonarios en América Latina durante la pandemia, cuando se han empobrecido los países, se han empobrecido los pueblos, esos grupos económicos se han enriquecido por millones y millones de dólares. Entonces, evidentemente no es que no hay riquezas, hay un esquema de distribución de las riquezas que hay que cambiar, porque privilegia a unos pocos en perjuicio de la mayoría, y por eso es que nosotros desde los trabajadores y trabajadoras planteamos de que hay que construir un nuevo modelo sindical, nuevas formas de participación del pueblo trabajador y trabajadora en el escenario político, que integre esos nuevos sindicatos que se están organizando en los barrios, que integre a esos sindicatos que, aunque estén en la CGT, no están de acuerdo con el modelo del sindicalismo empresarial, y eso en fuerte unidad con los movimientos de empresas recuperadas, con los movimientos de pymes, de pequeñas y medianas empresas del campo y de la ciudad,
todo eso hay que articularse y proponerse en función, como lo llamamos en el manifiesto, en función de la soberanía, el trabajo y la producción del país. Muy bien. Cachorro, bueno, a veces te digo Hugo y a veces Cachorro, pero es indistinto, vamos a decirle a los oyentes. Hugo Cachorro Godoy, con quien estamos hablando. Hace casi 20 años ustedes impulsaron, a través del Frente Nacional contra la Pobreza, en una acción que fue extraordinaria, en diciembre ya del 2001, donde se reunieron millones de firmas, una propuesta para redistribuir el ingreso. Hoy en día, ¿ustedes están respaldando un ingreso básico universal o renta ciudadana o como se le quiera llamar? ¿Qué están proponiendo en esa dirección? Sí, es así. Nosotros hace 20 años atrás, el 26 de julio, empezamos a marchar desde Rosario. La CTA convocó, éramos 300 dirigentes, militantes, que caminamos durante 15 días recogiendo firmas desde Rosario a Buenos Aires para respaldar el planteo que llevábamos al Congreso de la Nación para que se establezca un seguro de empleo y formación, una asignación universal por hijo y una asignación a la vejez como planteos fundamentales para enfrentar la pobreza. Fue la marcha del trabajo, y por eso es que estamos muy orgullosos de que la asignación universal por hijo hoy sea una política pública, lo mismo que la asignación a la vejez, pero todavía falta el salario universal, y eso es lo que estamos reclamando que se establezca, porque no puede haber una sociedad que no piense en función de un colectivo y no establezca un piso de dignidad para la vida de todos sus habitantes. Y ese piso de dignidad debe ser garantizado por un salario universal y por un plan de empleo y formación que garantice que todo el pueblo argentino va a tener derecho al trabajo, derecho a su salario y derecho a una formación que le permita estar a la altura de el desarrollo del conocimiento de este siglo XXI, ¿no? Correcto. Y en ese sentido estamos, junto con esto, hay dos discusiones cuando se plantea, bueno, pero entonces el salario es para, alimenta la vagancia. No, falso, porque el salario universal garantizado por intervención del Estado para garantizar empleo y el digno pago del empleo a infinidad de tareas que hoy se realizan que no están pagadas. ¿Quién le paga un sueldo a quien sostiene una olla popular? ¿Quién le paga el sueldo a los que sostienen el funcionamiento, la reproducción del trabajo en los hogares o en el cuidado de los niños y de los adultos? Bueno, esas son tareas que deben ser reconocidas como tales y trabajos que deben ser pagados con un salario. El otro tema es, bueno, ¿cómo se financia eso? Muy simple, con el impuesto a las grandes fortunas, con el aporte de las grandes fortunas que en vez de facilitarles la fuga de capitales hacia el exterior, esas riquezas se distribuyan con equidad en el país y todos hagamos el esfuerzo de acuerdo a las capacidades de cada uno. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Muy simple, garantizando soberanía alimentaria, soberanía científico-tecnológica y soberanía energética, instrumentos que deben estar en manos del Estado y la responsabilidad del Estado. Y esto requiere además instrumentos de la vida democrática donde participen todos los actores de la sociedad. Hay que profundizar la democracia en nuestro país y hay que abrir el espacio a todos los actores, los trabajadores y las trabajadoras, los movimientos sociales, las pequeñas y medianas empresas, las empresas recuperadas, los campesinos pobres,
todos los sectores que tienen que ver con la generación de riqueza, de producción, de trabajo, y que hasta el 9 de diciembre del año pasado estuvieron absolutamente marginados. Y el gobierno actual, Alberto Fernández, tiene la responsabilidad de abrir espacio al protagonismo de esos actores, para que la alianza que él encabeza y que encabezó en el año pasado a través del Frente de Todos, no sea solamente una alianza para ganarle las elecciones a ese nefasto personaje que fue Macri, sino para poder alentar la perspectiva de políticas diametralmente opuestas al neoliberalismo que personificó el anterior presidente, ¿no? Correcto, muy bien. Ahora, yo estimo que Daniel Arroyo, también he hablado con él, está de acuerdo con estas políticas. ¿Ustedes hablaron con Daniel Arroyo? Sí, él tuvo la amabilidad de participar en el acto donde conmemoramos los 20 años de esa marcha por el trabajo que hicimos de Rosario a Buenos Aires para presentar nuestros proyectos, y respaldó la iniciativa y se comprometió a trabajar por ella. Nosotros creemos de que ahora viene el tiempo en que hay que, sobre la base de esta realidad que desnudó la pandemia y desnudó el IFE, desde el Estado se creía que un ingreso familiar de emergencia iba a llegar a 3,5 millones. Sí. Lo más que pensaban eran 5, evidentemente no se tenía en cuenta desde el Estado la realidad de donde se anotaron 12 millones de personas, y hoy los beneficiarios son alrededor de 9 millones de familias. Sí. O sea, la mitad de las familias del país están atendidas por el IFE, y esa tiene que ser la base sobre la cual se dé respuesta al salario universal. Para sostener la respuesta en este momento en que hay que atender y sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio, pero además para preparar las condiciones para que cuando salgamos de este aislamiento social, eso se reproduzca también en generación de empleos, de trabajos que permitan reactivar rápidamente la economía con todos los actores, no solamente con las empresas donde hoy se están asignando importantes cantidades de recursos por el Estado, sino también con todo lo que es el trabajo precario en este momento, que es más de la mitad de la población económicamente activa en el país. Y que no nos vengan a decir que cuando el Estado pone plata para sostener las empresas es positivo, y cuando pone plata el Estado para atender las necesidades sociales es inflacionario. Eso es falso. Tiene que haber una intervención activa del Estado para sostener y promover el desarrollo productivo y económico del país, y esto implica a los hombres y mujeres que generamos la riqueza. Efectivamente. Ahora, te hago otra pregunta que tiene que ver, si vos, esta agenda que vos estás planteando, que es absolutamente clara y creo yo que atiende a la urgencia, a la emergencia, y además funda las bases para el mediano y largo plazo, si ves al Congreso de la Nación en estos momentos con una agenda equivalente, digamos, para atender y resolver estos problemas. La verdad es que no, que nosotros necesitaríamos un Estado mucho más activo, y la verdad es que se está preso de una situación de querer consensuar los temas que se van a tratar en el Congreso en las sesiones virtuales. Eso más o menos es decir, bueno, se va a discutir lo que quiera discutir el PRO, y lo que no quiere discutir el PRO no lo vamos a poder discutir. La verdad es que
eso no le hace bien a la necesidad de iniciativa de cambio que tiene este gobierno y una mayoría distinta al interior del Congreso de la Nación. Yo creo que habría que imprimir una dinámica mayor para que se apruebe rápidamente el impuesto a las grandes fortunas, y para que los temas que allí se traten tengan que ver con esta agenda y no simplemente con quienes quieren mantener las mismas condiciones que regían antes del 9 de diciembre. No, señores, el pueblo votó en la Argentina para que las condiciones que existían en la Argentina sean cambiadas en función de las necesidades de las mayorías populares. El nuevo gobierno y el Estado tienen que estar en función de garantizar una nueva matriz productiva en el país y una nueva matriz de una más justa distribución de las riquezas. A ver, lo pongo en ejemplos mucho más claros. Sí. La idea que algunos tienen de que en el país alcanza con que produzca vaca muerta y se exporte, o que alcanza con que se siga produciendo los desmontes y haciendo plantaciones de soja, y que alcanza y se exporten, y que alcanza simplemente por que se siga haciendo minería a cielo abierto, contaminando el país y destruyendo las economías regionales, y se exporte, y con lo que se obtenga de esas exportaciones se va a reactivar la economía del país y el Estado va a tener los recursos que hoy no tiene, es falso. Porque hoy estamos pagando a través del barril criollo, estamos pagando el petróleo a Techín y a las empresas extranjeras que explotan vaca muerta más caro de lo que sale el petróleo en el mercado internacional. Porque los productos de la soja y todos esos productos están con los precios caídos en una crisis del comercio mundial que se va a extender en el tiempo, lo mismo que el valor de los metales de las exportaciones mineras. Entonces, la única posibilidad de reactivación económica del país no es a través del mercado externo, sino de una fuerte intervención del Estado para el desarrollo del mercado interno. Y los que garantizan la mayor parte del empleo en este país es el Estado y las pequeñas y las medianas empresas, no las grandes empresas exportadoras que después utilizan los recursos, fugan al exterior y no traen al país lo que generan como producto de esas exportaciones. Bueno, Hugo, muy claro. Te vamos a volver a llamar dentro de no mucho tiempo, si no te incomodamos. No, Mario, yo la verdad que te agradezco muchísimo, sos muy generoso al convocarme y poder compartir con tu audiencia estos debates. Disculpame si me fui en lata o me cedí en el tiempo, pero me parece que, bueno, era una posibilidad de conversar de estas cosas que son tan necesarias para toda la realidad social de nuestro país en este tiempo, ¿no? Sí, no, estuviste absolutamente claro. Es el estilo además del programa y tratamos justamente de extendernos un poco más para que los oyentes, bueno, puedan profundizar y además conocer un poco más las políticas que impulsan distintos sectores. Ustedes para nosotros son una central ejemplar, con militantes ejemplares, y me parece que si pudiéramos darle más tiempo, se los daríamos con todo gusto. Por hoy te mando un fuerte abrazo, Hugo. Un gran abrazo, Mario, y igualmente a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, absoluta claridad, y la verdad que si tuviéramos dirigentes sindicales como Hugo Cachorro Godoy, qué distinto le iría a la Argentina.